El consejo para el día de hoy es conocer a Dios. Lo que a Dios más le interesa de nosotros es que le conozcamos, y esto producirá frutos de amarle más, obedecerlo, alabarle con todo el corazón, darlo a conocer. Eso nos va a dar confianza, paz, seguridad, etcétera. Y todo solo por empezar a conocer a Dios. La Biblia dice en el libro de Jeremías 9 del 23 al 24: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entre tantas cosas que el hombre pudiera alabarse, aquí tenemos subrayado en negrita: en entenderme y conocerme, dice el Señor. Dice otro texto: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Juan 17:3. Como podemos ver, conocer a Dios es sinónimo de creer en Él. Y si creemos en Él, lo que va a producir esto en nuestro carácter va a afectar, número uno, nuestra moral, la forma en la que vivimos. Número dos, la identidad, la manera en que pensamos nosotros mismos, de nosotros mismos. Número tres, las prioridades, que es lo más importante, que es lo que más cuenta. La relación con Dios y con los demás. Número cuatro, la autoridad, la forma en la que vemos. Si pensamos que Dios es injusto, le pensaremos también de las autoridades. El número 5, la presunción, caer en orgullo por lo que hacemos. Número 6, nuestro destino. Si lo conozco, lo querré conocer más, amarle y obedecerle más. Conocer a Dios se basa en tener una experiencia con Él. Y no es un conocimiento intelectual acerca de Dios y de su carácter, sino de experimentar a Dios en nuestra vida. En hechos reales, en experiencias con Él, de la experiencia de lo que se basa el conocer a Dios. Cada experiencia nos acercará más a Él y nos animará en experimentarlo en más circunstancias difíciles. En esto consiste conocer a Dios. No es un entendimiento intelectual acerca de lo que Dios es o lo que puede hacer, sino verlo a Él actuar. Y el primer paso es obedecerlo. Es obedecer lo que Él nos está diciendo. Esta es la puerta para experimentarlo y conocerlo. Veremos por qué nos pide lo que nos pide. Veremos las consecuencias de obedecerlo. Y lo conoceremos en realidad. Un último texto dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Por más cosas que nosotros hagamos, mucha gente presenta sus obras delante de Dios como instrumento de justificación. A Dios lo que le interesa para poder transformar nuestras vidas, para poder cambiar nuestra forma de pensar, es que le conozcamos a Él. Y que le conozcamos a través de experiencias vivenciales y no a través de teoría. Así que hasta aquí el consejo del día de hoy. Y el Señor pues pueda permitirnos a cada uno de nosotros pues tener esa experiencia vivencial con Él, y permita, Señor, que cada uno de nosotros olvide las teorías y comencemos a practicar más que a teorizar. Bien, el día de hoy los destinos de la predicación están dirigidos por Ana María, quien va pues a estar hablando del capítulo número 20 del libro de los Hechos. Ella con cada uno de nosotros. Bien, muy buenos días y bendiciones para todos. Les invito a que así como están, ¿verdad? Vamos a
comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Oramos. Querido Dios y Padre que estás en los cielos, en esta hora te damos inmensas gracias una vez más por tu amor y tu bondad. En esta hora, Señor, rogamos que te poses sobre nosotros y hables conforme a tu santa y divina voluntad. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, yo alabo y glorifico el nombre de Dios porque Él es grande, Él es poderoso y es majestuoso. Le doy gracias porque la reflexión de esta mañana va más o menos en torno a lo que vamos a hablar en el día de hoy. Y le doy gracias a Dios por eso. Nuestro tema en esta hora, o nuestra disertación, nuestro devocional, tiene como título ¿Acaso soy obediente? Y para yo ser obediente, yo tengo que tener definido cuál es mi propósito. Y el propósito se define, o lo podemos definir o explicar como la razón de ser de alguien. ¿Para qué o por qué de su existencia? Entonces, Pablo tenía muy claro cuál era su propósito. Eso lo sabemos, pero queremos recordarlo un poco. Y vamos a leer en Hechos 20, que es el capítulo que nos compete en esta mañana, el versículo número 24. Hechos 20, 24, y nos dice, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, si Pablo sabía cuál era su propósito, que era predicarle a todo el mundo. ¿Para qué? Para salvación de esas almas. ¿A quién? A Macedonia o toda Europa, que era específicamente que se habla de este capítulo. ¿Por qué? Por mandato divino. Es decir, Dios me envió. Y podemos ver que desde el capítulo 16 del libro de Hechos, el Señor le está haciendo un mandato a Pablo con relación a esta ciudad. Dice, Hechos 16 del 8 al 10, nos dice, entonces, pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Una noche Pablo tuvo una visión. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Entonces, si Pablo sabe cuál es su propósito, ¿cómo podríamos definir qué es obediencia? Obediencia es saber qué hacer y cómo hacerlo. Ya él sabe que él tiene que predicar en el mundo entero para salvación de las almas, en esa ciudad de Macedonia por mandato de Dios, porque Dios le dio una visión. Entonces, él procura llegar a esa ciudad. Él procura hacer lo que Dios le ha mandado a hacer, ¿verdad? Lo que Dios le procuró que haga. Entonces, en los versículos del 1 en adelante, del capítulo 20, no nos vamos a centrar en la referencia que es el versículo 1, porque ya lo vimos en el capítulo 19. Si usted quiere saber al alboroto que se refiere al versículo 1, pues entonces le invito a ver el tema anterior a este. Dice que cuando cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió
y salió para Macedonia. Después de recorrer aquellas regiones y exhortándolos con abundancia de palabra, llegó a Grecia. Al cabo de 3 meses de estar allí debido a los planes de los judíos que tenían en contra de él, cuando se embarcaba para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia y lo acompañaron varias personas que se describen aquí en el versículo 4. Dice que estos habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, zarpamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Entonces, desde el versículo 7 en adelante, ahí habla con relación a la estadía de Pablo en Troas. Entonces, me pareció bien curioso la historia que presenta aquí acerca de cómo Pablo había alargado su tema porque él tenía que partir. Y yo me preguntaba si Ana María Pérez duraría toda una amanecida, corrida, hablando acerca de Dios. Es decir, la información, los conocimientos que tengo yo, que tienes tú, durarían para hablar toda una noche. Bueno, el Espíritu puede hacer eso y mucho más de ahí. Ahora, ¿acaso soy yo obediente al mandato que Dios me ha dado? ¿Acaso sé yo cuál es mi propósito? ¿Acaso sé yo cuál es el propósito de mi existencia? Pablo actuaba en relación a ese propósito que Dios le dio y por ende, como ya él sabía lo que tenía que hacer, era obediente a ese llamado. Entonces, dice que Pablo se extendió su discurso de tal manera que había un jovencito y cabe destacar el por qué Lucas, ¿verdad? Hace referencia a esta historia en este capítulo, mirando la insistencia, mirando el hambre que tenían esos hermanos de escucharlo, de seguir escuchándolo. ¿Acaso tengo yo el hambre de escuchar la palabra de Dios? ¿Acaso tengo yo el placer, el privilegio de yo ser esa persona que el Señor ha puesto a la disposición de yo ir y predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo? ¿Acaso me lleno yo diariamente para tener de qué hablarles a las personas acerca de Dios, acerca de la salvación, acerca de lo que Dios ha hecho en mi vida? Recuerdo que en estos días ah, el Señor había impresionado mi mente para crear un grupo, pero no cualquier grupo, era un grupo con específicas. Y esas personas eran de la iglesia, esas personas son de la iglesia de donde yo era, Humildad Primera. Y esas personas son de las personas que yo me involucraba cuando era más joven. Y ahí estaban mis mejores amigos, un grupo de jovencitas que salíamos juntas y todo eso. Bien, yo les escribí de manera privada y les dije, chicas, vamos a leer tal libro, La Venida del Consolador. Les propuse. Ay, sí, bueno, estuvieron de acuerdo, armé el grupo. Hemos leído ya 8 capítulos de ese libro. Y yo me sentía, oh Señor, pero yo no me estaré saturando tanto aquí con 40 días, aquí con este grupo y así sucesivamente. Sin embargo, este lunes, una de las jóvenes que conforma ese grupo me dice o nos dice a los que estábamos ahí reunidos por WhatsApp, por videollamada, y dice que ella le da gracias por ese grupo, le da gracias a Dios por haber permitido que comenzáramos a leer ese libro, porque ella reconoció en ese momento que ella estaba fría,
y ella es una de las que está más animada y la que, ay, mira, le voy a recordar a las muchachas que entren. Y, y yo, al ver su actitud, me di cuenta lo importante que es y estar imbuidos en lo que es la Biblia, estar imbuidos acerca de lo que es la palabra de Dios, no de manera esporádica. ¿Por qué lo decimos? ¿Por qué comparto esto? Porque de la manera como ella ha recibido, ella me pregunta, Ani, mira, yo quiero invitar a una persona para que ella forme parte del grupo, porque yo la veo fría, ella se mudó, regresó de nuevo aquí al barrio, a la iglesia, y yo quisiera que ella, quisiera invitarla para que ella esté en el grupo. Yo le dije, sí, claro, no hay ningún problema, yo no tengo problema, puedes invitarla. Entonces, a la medida que la persona es expuesta a la palabra de Dios, a la medida que la persona la recibe, siente en sí misma la restauración que Dios está haciendo en su vida y quiere compartirla a los demás. Eso hacía Pablo. Al Cristo llamarle, a que vamos a ver, ¿verdad? En estos versículos bíblicos, al Cristo darle su propósito, en Hechos 9:20 dice, para que podamos ver con mayor claridad, ¿verdad? La parte que queremos destacar, en Hechos 9:20 dice, enseguida, es decir, yo doy testimonio del Evangelio de la gracia de Dios cuando dejo que Cristo, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios es recibida por mí. Dice en Hechos 9:20, enseguida predicaba Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿y no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se enardecía y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Y el ministerio que él recibió, lo podemos ver también en los versículos anteriores. ¿Y cuál fue ese ministerio que Pablo recibió? El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como escamas y recibió la vista y se levantó y fue bautizado. Es decir, cuando yo dejo que la palabra de Dios habite en mí, es imposible que yo me quede callada. Es imposible que usted, si está haciendo que la Biblia sea su pan de cada día, sea su pan diario, sea su prioridad, es imposible que usted se quede callado. Eso sale de manera natural. Cuando, como vimos en la cápsula de esta mañana, cuando recibimos el conocimiento de Dios y esa palabra no llega a mí vacía, sino que sale llenando la resequedad que hay en mí, así mismo yo voy a hacer, tratar de llenar la resequedad de las personas que están alrededor mío. Pero es como dije anteriormente, no es porque yo quiero, es porque así hace el Señor el querer como el hacer por su buena voluntad. Pone esa necesidad en mí de alegría, de gozo. Y obviamente por eso es imposible que yo me pueda quedar callada. No podré hacerlo. Entonces, por eso vemos a un Pablo tan dinámico, tan presuroso en
hacer lo que Dios le llamó a hacer. Bueno, quizás no tengo tiempo, quizás tengo que hacerlo ahora, quizás tengo que hacerlo después, pero él era dirigido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le decía lo que tenía que hacer. Y esto pasaba con esta muchacha de este grupo. Ella quiso, o ella quiso experimentar, que otra persona experimentara lo que ella experimentó en estos días que han pasado al leer simplemente ese libro. Yo te pregunto a ti, ¿acaso eres obediente al llamado que Dios te ha hecho? ¿Acaso sabes cuál es tu propósito? ¿Acaso sabes para qué Dios te ha llamado? ¿Acaso sabes cuál es la instrucción que Dios desea que en el día de hoy tú puedas expresarle a alguien? Dios en esta hora quiere decirte que así como Pablo, su mente estaba llena de la palabra y por ende podía durar horas, noches enteras hablando de Dios, porque en su vida lo que él experimentaba dentro de sí era tan grande que él no podía quedarse callado. En los versículos del 17 en adelante, dice que en la iglesia, en la ciudad de Efeso, fue donde él duró más tiempo. Aún él sale de allí y manda a buscar a los ancianos y él le dice las siguientes palabras. Enviado desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia y cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Desde el primer día que llegué ahí, ellos sabían cómo se había comportado Pablo, quién era. Al Pablo expresarse, al Pablo vivir con ellos todo ese tiempo, Pablo les demostró quién era Pablo, en la forma como caminaba, en la forma como hablaba, en la forma como se vestía, en la forma como actuaba. Pablo le enseñó cuál era su identidad. Pablo le demostró cuál era el trabajo que él fue a ejercer en esa ciudad. Pablo le demostró quién era Cristo y lo que Cristo quería para esa ciudad y lo plantó allí. En el versículo 21 dice, testificando judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora ligado yo en mi espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio de que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora yo no sé que ninguno de todos, y ahora yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pesado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os declaro que en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos. Por tanto, velad, acordándonos de que os por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¡Wow! ¡Qué entrega tan grande de Pablo! En que en esos 3 años, día tras día, noche y día, no cesando de advertirles, de amonestarles con lágrimas
a cada uno de ustedes. Él está hablando a ancianos estas palabras para que ellos puedan velar, para que ellos puedan tener cuidado de las cosas que pueden ser introducidas en la iglesia. Hermano y amigo que me escuchas en estos momentos, ¿qué te ha advertido Dios acerca de las cosas que están impidiendo tu acercamiento a Él? ¿Qué Dios te dice en el día de hoy? ¿Cuáles son esas amonestaciones? ¿Cuáles son esas advertencias que están impidiendo que tu propósito se lleve a cabo? Aquí dice en estos versículos que inclusive de dentro de ustedes van a salir personas hablando en contra de Dios, hablando en contra de lo que ya se dijo, hablando en contra de la salvación que Dios quiere brindarle a la iglesia en ese momento. ¿Acaso tú mismo eres eres el impedimento a ser obediente al llamado y al propósito que Dios te ha hecho? ¿Acaso estás enfocado en otras cosas que no te deja ver cuál es el llamado que Dios tiene para ti en este día, en tu vida? Y ahora, hermanos, eso encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Dice que ni plata, ni oro, ni vestido él ha codiciado, porque de sus propias manos Pablo hacía sus, su sustento, es decir, él mismo trabajaba para que nadie diga yo le di esto a Pablo, ni nada por el estilo. Antes bien vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando terminó de decir estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo lo besaban y se dolían en gran manera por la palabra que dijo de que ya no lo volvían a ver más. Pablo fue un extraordinario misionero, una persona entregada a la causa. Y no era que él hablaba tampoco de manera suave, él le decía las cosas a las personas que tenía que decirles. Sin embargo, las personas lloraban, las personas lo iban a extrañar por la enseñanza que él les dejó, por las cosas buenas que aprendieron de Pablo, por la entrega tan grande que él tuvo, por el desprendimiento que él tuvo al alojarse en esa ciudad y al él mismo tener que sustentarse. Es, bueno, es orgullo, es privilegio tener una persona, ¿verdad? Así en nuestro entorno, que deje una huella positiva, que deje que sea una persona de influencia, que yo vea, ¿verdad? Cuánto yo lo voy a extrañar porque se va a ir de mí. Cuántas cosas positivas ha dejado en mi vida. Entonces yo pregunto, en las ciudades, bueno, ahora no estoy, ¿verdad? En mi país natal, pero yo digo, yo me pregunto a mí misma, las personas que estuvieron a mi alrededor, ¿pueden extrañar a Ana María por la influencia positiva que dejó en esas personas? Mi familia me extraña porque yo era un ente positivo en ellos, los ayudaba en todo lo que tiene que ver, ya sea emocional, social, físicamente.
Y yo te pregunto a ti ahora en estos momentos, las personas que están a tu alrededor pueden decir que eres una persona influyente de manera positiva, o cuando tú te vas de su entorno ni cuenta se dan que existes, porque no has dejado una huella en su vida que puedan decir, wow, pero ¿y dónde está María? ¿Dónde está José? ¿Dónde está que no lo veo? Wow, pero él venía y nos exhortaba y nos aconsejaba. ¿Puede decir esa persona que está a tu alrededor eso de ti? ¿Puede decirlo de mí? ¿Acaso soy obediente al llamado que Dios me ha hecho a cumplir el propósito, así como Pablo lo cumplió en esa ciudad o en esas ciudades donde él pasó? Quiere Dios que en esta hora usted pueda reflexionar consigo misma, pueda hablar con Dios y hacerle esa pregunta. Si usted no sabe cuál es su propósito, investíguelo. Pregúntele a Dios que Él le va a responder. Y si ya usted sabe cuál es su propósito y no ha sido obediente a ese llamado, yo le aconsejo que caiga de rodillas y procure ser instruido a través del Espíritu Santo para que le diga, para que usted le diga que quiere empezar hoy. Dios quiere hacer una obra a través de nosotros muy linda, quiere hacer una obra muy grande y lo va a hacer con las personas que estén dispuestos a obedecerle. En esta mañana, yo pues eh, te digo y me digo a mí misma también que vayamos a Dios, respondamos a su llamado, porque de la manera en como somos instrumentos para bendecir a otros, nosotros también seremos bendecidos. No para ganar recompensas terrenales, sino para ganar la recompensa celestial, aparte del proceso que nos llevará de crecimiento, el cual es necesario en nuestra vida cristiana. El proceso de santificación, el proceso de purificación es necesario para que el carácter sea reflejado en cada uno de nosotros. Y en el libro La Venida del Consolador, la página número 75 y 76 dice lo siguiente, ya para finalizar. Lo que produce fuerza y confianza es la conciencia de la provisión de Jesús, de la provisión del Espíritu Santo. Jesús hace su morada en nosotros mediante el Espíritu Santo. Eso es lo que necesitamos. La presencia de Cristo en el corazón se puede cumplir solamente por esta recepción plena del Espíritu, para que usted, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Efesios 3, 16 y 17. Es el plan de restaurar en el hombre la imagen divina. Se hizo provisión para que el Espíritu Santo influyera sobre las mentes humanas y fuera como la presencia de Cristo, un agente modelador del carácter humano. Entonces, Dios desea habitar en nosotros a través del Espíritu Santo. Que en el día de hoy nosotros podamos seguir siendo instruidos por la palabra de Dios y así el Espíritu Santo pueda fluir en todo nuestro ser. Oremos. Gran Dios y Padre que moras en las alturas de los cielos, a ti sea la honra, a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Gracias, mi Señor, por querer usar vasijas rotas, vasijas viejas, vasijas defectuosas.
Gracias, Dios, porque a través de esto puedes moldearnos conforme a tu divina voluntad y hacer una vasija nueva que te dé honra y gloria donde quiera que esté. En este momento, Señor, estas vasijas rotas quieren decirte: úsame conforme a tu voluntad, lléname conforme a tu voluntad, envíame a donde quiera que quieras. Envíame, Señor, a hacer el trabajo que has provisto para mí. El ministerio que me has dado, Señor, ayúdame a desarrollarlo conforme a tu voluntad, no conforme a mi voluntad. Quizás pasaré hambre, quizás pasaré mucho trabajo, quizás caminaré mucho, quizás sudaré mucho. No sabemos, así como dijo Pablo, lo que le iba a acontecer en Jerusalén, pero yo voy. Ayúdanos, Señor, a ir a donde quieres que vayamos y ayúdanos a hacer conforme a tu voluntad, a hacer de tu palabra nuestra prioridad. Perdónanos, Señor, si hemos ignorado cuál es ese propósito. Perdónanos, Señor, si no hemos sido obedientes. Ahora te decimos, envíame aquí, envíame a mí. Bendícenos, Señor, de manera especial. Guíanos y gracias por tu hermosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén.